Queridos jóvenes, queridos todos, con las meditaciones de esta mañana y con la plática, ya han terminado la segunda semana de los ejercicios espirituales, ya han terminado la segunda parte de estos ejercicios que tenían como objetivo conformar con Cristo lo reformado. Van a comenzar ahora la tercera semana de los ejercicios que tiene como objetivo confirmar lo conformado con Cristo, confirmarlo, es decir, ponerle un sello, tratar de que sea una reforma de vida para siempre, que realmente de aquí en adelante me mueva con seriedad a buscar mi santidad. Para eso es muy importante que hagamos una buena reforma o plan de vida, así digamos, escrito y concreto, de modo que yo al terminar los ejercicios espirituales pueda decirme a mí mismo y decirlo frente a Dios, que mi santidad pasa por esta serie de propósitos concretos, porque si no quedaría todo en el aire y no sería más que, como se dice, una veleidad, es decir, un deseo, pero no una realidad. No sería más que un querría ser santo, pero nosotros hemos visto que es importante que sea un quiero firme. Y por eso vamos a tratar de escribir esta reforma de vida para que podamos guiarnos por ella en nuestra vida a ver si realmente vamos avanzando o no. ¿Qué es reforma de vida o qué es reformar? Se trata de ordenar la vida. Es lo que habíamos visto a los inicios de los ejercicios espirituales. El fin de los ejercicios es vencernos y ordenar nuestra vida. Bien, ¿y qué supone o por qué podemos en los ejercicios reformar la vida? Y porque hemos visto que cuánto daño nos hizo el pecado, cuánto daño nos hicieron ciertas cosas, ciertos ambientes, ciertas personas. He visto la necesidad de renunciar a todo lo que me aparta de Cristo, porque si no pongo en peligro mi propia salvación. De modo que, habiendo visto eso, tengo que moverme de verdad a cambiar esas cosas, a quitar obstáculos, a poner medios concretos, virtudes a crecer. Y eso es reformar, darle forma nueva a mi vida. ¿Y cómo tiene que ser una reforma de vida o un plan de vida? Se suele decir que tiene dos características. Primero, tiene que ser acomodada a mi vida. No tiene que ser una reforma de vida ideal, pensando en lo que harían los santos o lo mejor para cualquier persona, sino lo mejor para mí en concreto, en base a lo que yo he ido viendo en los ejercicios espirituales que tengo que cambiar o que tengo que mejorar. Defectos, virtudes, como ya les dije. Y en segundo lugar, tiene que ser una reforma que sea eh, rígida, pero flexible a la vez. Rígida porque tiene que tener ciertos parámetros de los cuales yo no me salga, porque si no sería demasiada libertad. Pero flexible a la vez porque puede haber circunstancias en las cuales algunas de las cosas que yo me he propuesto tenga que cambiarlas, tenga que adaptarlas. Por eso es bueno todos los años cuando uno hace ejercicios espirituales, porque es bueno hacerlo todos los años, rever esa reforma e ir haciendo las adaptaciones que sean necesarias. Una vez que uno hace una reforma de vida, ya le puede durar para toda la vida. En los próximos ejercicios simplemente lo que hay que hacer es adaptarla un poquito, retocarla, mejorarla, según lo que uno vaya viendo, según lo que Dios nos vaya mostrando. Esas son las características. ¿Y qué hay cuál es la estructura o qué es lo que hay que reformar? Hay algunas como dimensiones o aspectos de nuestra vida que sí o sí tienen que figurar. Pasemos directamente a un ejemplo o un modelo de reforma de vida que yo les quería mostrar, que los comparto aquí en la pantalla, donde están estas dimensiones o aspectos que debemos mejorar. Este archivo yo después se los voy a compartir, de modo que lo puedan tener. Lo primero que hay que observar es la dimensión humana, todo lo que tiene que ver con los defectos a corregir y con las virtudes a adquirir. En primer lugar, tengo que dejar bien en claro cuál es mi defecto dominante, que yo ya lo he visto, lo he analizado. Supongamos que es la pereza. Bueno,
Después tengo que ver cuál va a ser el propósito particular al respecto para vencer la pereza, por ejemplo, prontitud en el cumplimiento de mis deberes, algo bien concreto, que yo me voy a examinar, como recordarán, al mediodía y a la noche. Medios concretos para lograrlo, varios. Apenas me levanto, supongamos, suplicarle a la Virgen que me ayude a anotar en una libretita, hacerme un horario. Esto es muy importante para vencer la pereza, en este caso en particular, pero todos tendrían que tener más o menos un horario, un esquema de cómo realizar sus actividades en el día, de modo que le puedan dar mucha gloria a Dios y puedan hacer muchas cosas por la salvación de su alma. Si yo no tengo un horario en mi vida, voy a terminar haciendo nada y perdiendo mucho tiempo. Bien, otro medio concreto, por ejemplo, dejar lejos el celular y apagado en los momentos de estudio, no entrar en el dormitorio sin necesidad por el peligro de quedarme acostado en la cama sin hacer nada. Bien, tener un momento de trabajo al día y así ustedes lo pueden ir viendo. Alguna penitencia, por ejemplo, si en esta semana realmente no he mejorado en relación a la anterior, tengo que imponerme una penitencia. Por ejemplo, rezar la coronilla de la misericordia en reparación. Recuerden que es algo serio, es algo que yo le ofrezco a Dios y que Dios lo ha aceptado. Él vio que eso también era bueno para mí. Por eso tengo que ser muy serio en esto. En los ejercicios espirituales, seguramente vi varios defectos que tengo que corregir en algún momento. Lo que voy a hacer es anotarlos para que, o sea, porque lo que más tengo que prestar atención es esto, obviamente, mi propósito particular. Pero no tengo que descuidar tampoco esto, de modo que apenas vaya mejorando en mi propósito particular, podré empezar a practicar alguno de estos propósitos o defectos a corregir. Lo mismo con algunas virtudes a mejorar o virtudes a adquirir, ya que en los ejercicios espirituales he visto muchas cosas que tengo que mejorar, las anoto, las tengo ahí anotaditas para no olvidarme y en algún momento ponerme a practicarlas con seriedad, ¿sí? Por ejemplo, acá algunas virtudes que tal vez cada uno de ustedes vio: la paciencia, mejorarla, la solidaridad, la pureza, la humildad. Todo esto con la ayuda de algún director espiritual o algún sacerdote o alguna hermana, lo pueden ir concretando cada vez mejor. En segundo lugar, la dimensión espiritual. Todo lo que tiene que ver con la vida de oración y el crecimiento en la vida de la gracia. Cómo voy a participar de los sacramentos, todo eso. Por ejemplo, está bueno proponerse rezar el rosario todos los días. Tal vez alguno vio que Dios le pide ir a misa más seguido, no solo los domingos. Bueno, fijarlo bien qué días voy a ir en concreto para que no quede en el aire. Por ejemplo, los viernes se puede rezar el Via Crucis, es muy lindo. Alguno considera que tiene que hacer meditación alguna vez a la semana, por ejemplo, los domingos antes de la misa, anotar qué voy a meditar. ¿Ven cómo todo es bien, bien concreto? La Santa Misa, cómo mejorar mi participación. Por ejemplo, un medio muy eficaz es leer algo acerca de la misa. Les pongo acá algunos libros que les pueden servir, se los aconsejo. Si yo sé más lo que es la misa, voy a aprovecharla más. Si yo voy a ir a misa durante la semana, supongamos, recordar antes de entrar a misa por quién o por qué la voy a ofrecer. Si voy a misa los lunes, por las almas del purgatorio, los martes, por mis compañeros, perdón, esto lo tengo que sacar, por mis compañeros del colegio, y así cada uno verá. Siempre es bueno ofrecer la misa por alguna cosa en particular. También algunas penitencias a realizar, como por ejemplo, así concretas, cosas pequeñas. El martes no comer pan en el almuerzo. El miércoles leer en algún tiempo libre un pedacito del Evangelio, que, bueno, es algo penitencial, puede ser algo penitencial, pero sobre todo es una penitencia que es provechosa porque me hace crecer en el conocimiento de Cristo. Los viernes rezar el rosario de rodillas, por ejemplo. Acá me faltó algo que es el tema de, tal vez, la confesión. Poner cuántas veces, cuándo me voy a confesar, por ejemplo, confesarme
los domingos, todos los domingos. Entonces lo anoto. Y hacer un buen examen de conciencia. Entonces así vamos concretando nuestra santidad. Bien, otra dimensión es la comunitaria, o sea, cómo me relaciono con los que tengo cerca, con mis amigos. Por ejemplo, puedo procurar estar siempre alegre en casa, dar buen testimonio frente a mis amigos, vencer el respeto humano, vivir mi fe con libertad. La dimensión intelectual, casi llegando al final. A ver, recuerden, sobre todo si ustedes que son jóvenes, recuerden que estudiar es el deber de Estado de ustedes y Dios les pedirá cuentas, así como le pide cuentas a sus papás de la educación de ustedes, del trabajo. A ustedes les pide estudiar, no conformarme con aprobar, estudiar con grandeza, respetar los horarios, escribir algunos libros que puedo leer este año de formación. Por ejemplo, si a alguno le interesa la historia argentina, bueno, se proponen lecturas acerca de ese tema. Si a uno le interesa otro tema, por ejemplo, la Biblia, bueno, ¿qué libros voy a leer acerca de la Biblia? O, bueno, siempre es bueno tratar de leer un par de libros de formación, por lo menos en el año. Acá yo le pongo 2 libros que les pueden servir para crecer en este tema. Pero también algo muy importante, a la noche antes de dormirme, leer algunos minutitos una vida de santo. Leer siempre antes de dormirme una vida de santo que me sirva de estímulo para yo crecer en mi vida espiritual. Hay muchos libros digitales, lo pueden leer incluso en el celular o en una tablet. Si alguno quisiera, también les podemos recomendar algunos libros. Finalmente, la dimensión apostólica y pastoral. ¿Cómo voy a hacer apostolado? ¿Cómo voy a acercar a otros a Dios? También es un deber del cristiano. Por ejemplo, rezando por mi familia o mis amigos que más lo necesitan, dando buen ejemplo. Algo más concreto, invitar a un compañero a hacer una visita al Santísimo por lo menos una vez por semana. Invitar amigos a hacer ejercicios espirituales, campamentos. Ser apostólico, interesarme por la salvación del prójimo. Finalmente, rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cómo voy a cerciorarme de que estoy realmente viviendo bien mi reforma y mi plan de vida? Bueno, por ejemplo, el primer día de cada mes voy a examinarme, voy a ver, voy a releer mi plan de vida, voy a ver si realmente estoy cumpliendo las cosas que me he propuesto, voy a ver qué cosas tengo que ajustar más, en qué cosas anduve bien y las tengo que conservar. Por eso es necesario ponerlo y dejar bien determinado cuándo voy a hacer esa rendición de cuentas. Muy bien, espero que todo esto les sirva para concretar en definitiva la santidad, eso que tanto anhelamos y que tanto nos proponemos tratar de alcanzar, que no quede solo en un querría, sino que sea algo bien concreto que con la gracia de Dios vaya a poder cumplir y con el ejemplo que Cristo me va a dar en esta tercera semana de los ejercicios, con su ejemplo que nos dio en la pasión, padeciendo tanto por nosotros, que yo realmente pueda responder con grandeza a esa gran pregunta: ¿qué voy a hacer por Cristo? Dios los bendiga a todos.